Hola, muy buenas tardes, buenas noches para toda la comunidad. Bienvenidos una vez más a una webinar de Abstracta TikTok. Hoy contamos con una invitada muy especial, Sofi Palamarchuk, CEO y cofundadora de Acting, que nos viene a conversar sobre pruebas de performance de aplicaciones mobile. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Cómo te sentís hoy? Muchas gracias Muy por, bien, por aceptar nuestra invitación y estar hoy acá conversando junto a la comunidad de Abstracta TikTok. claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Liz, por esta invitación. Mi primera vez participando, pero me siento de la casa, así que súper contenta por estar aquí con ustedes hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces los dejo con Sofi y bueno, y al final recuerden las preguntas las pueden ir dejando en el chat o en la sesión de preguntas y al final estaremos leyendo sus comentarios y preguntas que tengan sobre la presentación que nos estará haciendo Sofi hoy. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un rato, Sofi. Muchas gracias, Liz. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse esta noche, tarde, dependiendo de dónde estén hoy. Voy a hablar de un tema que me apasiona muchísimo, que es el tema de la performance y las pruebas de performance específicamente, algo que hace años vengo trabajando. Y hoy me voy a enfocar en lo que son pruebas de performance para aplicaciones móviles, que son esas aplicaciones que corren nuestros celulares. Como les comentaba Liz, mi nombre es Sofía Palamarchuk, soy la CEO y cofundadora de Aptim. Y antes de arrancar, les quiero contar un poco sobre mí. A ver si puedo. Ahí está. Bueno, además de ser cofundadora de Aptim y la CEO, soy socia de Abstracta, que ya deben conocer, es una empresa que tiene más de 11 años de trayectoria en el rubro de software testing, por eso es que me considero una emprendedora en este rubro. Soy además ingeniera en computación y bueno, y fuera de lo que es el trabajo en mi startup, me gusta hacer kitesurf, me gusta cocinar mucho, soy vegana y además apoyo y me interesa mucho impulsar proyectos que promuevan mayor participación de las mujeres en las TICs, en la tecnología. Así que bueno, sin más hablar más sobre mí, un poco les comparto la agenda de hoy. ¿Cuál es la idea? Mi idea es hacer una introducción a lo que a lo que son las pruebas de performance en dispositivos móviles. Entonces, estaré contándoles qué tipo de pruebas de performance pueden hacer, qué herramientas existen hoy para hacer estos distintos tipos de pruebas, y luego me voy a enfocar en lo que es la performance del lado del cliente. ¿Por qué nos interesa medir performance del lado del cliente? Sería del lado de la aplicación en sí, cómo se comporta, digamos, la app en el dispositivo. Eh, También en qué momento del ciclo de desarrollo conviene hacer este tipo de pruebas, qué cosas podemos medir, qué nos interesa medir de performance en esta parte y qué problemas podemos detectar. Y al final voy a estar haciendo una demo del primer producto que hemos estado trabajando ya desde el año pasado, mi equipo y yo, dentro de Aptim. Es un producto que les quiero compartir hoy y creo que es muy valioso para todos los testers y desarrolladores de aplicaciones móviles. Y luego al final voy a dejar unos minutos para preguntas que me quieran hacer al respecto. ¿Bien? Avanzar aquí. Bien, ahora sí hablemos de qué es o por qué en realidad mobile performance es tan relevante hoy en día. Y la realidad es que lo que se conoce como el desempeño, ¿no? La performance en inglés de una aplicación es uno de los factores de calidad claves que están más relacionados con la experiencia de usuario. Y por eso es tan importante hoy, como testers o como desarrolladores, pensar en cómo podemos brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios a la hora de ellos interactuar con nuestra aplicación móvil. A todos les debe haber pasado alguna vez de que se han instalado una aplicación en el celular, que les anda lenta, que se tranca en cierta pantalla, que deja de responderles o se reinicia muchas veces, le muestra un mensaje de error y se cierra sola. Es súper frustrante. A todos nos ha pasado, así que creo que no solo a mí. Y por otro lado, tenemos aplicaciones que del día uno que las instalamos no nos han causado ningún problema. Hasta el punto que nos sorprenden lo bien que andan, lo bien que funcionan.
Entonces yo me pregunto, ¿qué diferencia a estas aplicaciones que se desempeñan tan bien, que funcionan tan bien y que nos hacen tan felices con las otras que no nos causan más que malestares y problemas? Y aquí yo tengo algunos, digamos, comentarios que he estado incluso buscando en aplicaciones súper conocidas por todos nosotros, al ir a los mercados donde se publican. Y la realidad es que está lleno de comentarios de este tipo, a todos nos ha pasado. Cuando queremos, por ejemplo, hacer una compra, que nos llegue el pedido, no termina de efectuarse la compra, se nos tranca la pantalla, súper frustrante, que las aplicaciones anden lento, cuando esperamos, digamos, poder hacer las cosas más rápido desde nuestro celular, ¿bien? Entonces, tener en cuenta que lo que les voy a estar contando hoy, y específicamente la parte de performance del lado del cliente, es algo que está súper relacionado con esta experiencia de usuario. Y bueno, y como testers y desarrolladores queremos asegurarnos de poder brindar la mejor experiencia posible. Entonces, cuando hablamos de performance o de desempeño de una aplicación, se puede decir que es el producto de distintos factores. ¿Cuáles son estos factores que afectan la performance de una aplicación? Por un lado está el servidor, que son los sistemas de backend. Luego tenemos la red, que es a la cual se conecta el celular o el dispositivo en el cual corre nuestra app. Y por último tenemos el dispositivo móvil donde ejecuta y la implementación o el código, digamos, la aplicación misma. Como tester de performance, podemos medir el desempeño de una aplicación bajo distintos escenarios. Por ejemplo, podemos pensar en un escenario donde hay una mayor concurrencia de usuarios. Podemos pensar en testear nuestra aplicación en distintos modelos de dispositivos. Todos sabemos, digamos, que hay una gran cantidad de dispositivos distintos en el mercado. Todos varían en recursos de hardware, tamaños de pantalla y demás. Entonces, podríamos pensar en testear distintos dispositivos, tanto Android o iOS. Tenemos además los distintos tipos de redes a los cuales nuestros usuarios se pueden estar conectando, como por ejemplo red 3G, 4G, Wi-Fi y demás. Y la realidad es que todas estas variables que estoy hablando y otras afectan lo que es la performance de la aplicación, y se puede dar de que una mala experiencia de usuario esté causada por cosas que están fuera, digamos, de lo que es en sí la implementación o el código mismo de la app, que muchas veces se le da también obviamente importancia, pero tengan en cuenta que no es lo único que afecta a esa experiencia de usuario de la performance. Bien. Entonces, ¿qué tipo de pruebas, sabiendo, digamos, de que hay varias variables y varios factores, qué tipo de pruebas podemos hacer de performance de nuestra aplicación? Y voy a empezar a contarles un poco de lo que es la prueba a nivel del backend o a nivel del servidor, que son conocidas más bien como simulación de carga. Esto, en general, son las pruebas que uno piensa cuando piensa en pruebas de performance, ¿no? Que hay distintos tipos, puede ser una prueba de carga, puede ser una prueba de estrés, uno quiere llegar a un pico máximo que puede soportar un sistema, puede ser pruebas de resistencia, entre otras. No voy a entrar muy en detalle hoy de lo que son las pruebas de carga, pero en general el objetivo de estas pruebas es poder evaluar el comportamiento de nuestra aplicación bajo cierto número de usuarios recurrentes y ver, por ejemplo, cómo responden los distintos componentes del servidor y cómo manejan mayores cargas de usuarios. ¿Qué tipo de problemas podríamos llegar a identificar con este tipo de pruebas? Bueno, los problemas que podemos identificar son, por ejemplo, tiempo de respuestas altos del servidor, bajo cierto número de carga. Podemos identificar cuellos de botella o puntos de quiebre en los recursos que utilizan tanto el servidor de aplicación como puede ser un servidor de base de datos. Y también podríamos llegar a identificar, por ejemplo, malas implementaciones en lo que son políticas de escalado, que esto es bastante común hoy en día, que tengamos nuestros servidores de la aplicación hosteados en una nube y que uno puede configurar de antemano cómo quiere que vayan escalando los recursos de acuerdo a la demanda que tiene desde usuarios y uso de servicios. Y muchas veces uno puede identificar a través de hacer prueba de performance que las configuraciones y las políticas que se definieron no son del todo óptimas, entonces podríamos a tiempo identificar
y ver cómo mejorar o optimizar ese tipo de configuraciones en nuestros servidores en la nube. Bien, así que estos son algunos ejemplos de problemas que podríamos identificar haciendo pruebas a nivel del backend, a nivel de nuestros servidores, englobadas en lo que son simulación de carga. Y bueno, ¿y qué herramientas hoy contamos para poder hacer este tipo de pruebas? Probablemente si han hecho alguna vez pruebas de performance de este tipo, hayan escuchado hablar de JMeter, que es una herramienta es una herramienta open source, súper conocida, con una comunidad muy grande. Tiene, digamos, muchas ventajas y por eso que ha sido tan exitosa. Por otro lado, les traigo también 3 herramientas más que son todas súper alineadas a lo que es la comunidad open source. En el caso de Gatling, también es una herramienta que ha adquirido muchos seguidores, si se quiere, en los últimos años. Tiene, digamos, sus ventajas también frente a JMeter, obviamente dependiendo del lenguaje en que uno se sienta cómodo programando las pruebas. Por otro lado está Taurus, que aquellos que no los conocen es un proyecto también que ha surgido en los últimos años, que permite a los desarrolladores también con un lenguaje YAML poder programar sus pruebas, especificarlas en un archivo YAML, y Taurus en sí ejecuta con JMeter, con Gatling y con algunos otros motores que existen open source también. Entonces es una herramienta que provee de mayor flexibilidad a la hora de diseñar y ejecutar nuestras pruebas de carga. Y por otro lado está Blazemeter, que para los que no lo conocen, Blazemeter son súper también amigos de la casa. Desde Abstracta hemos trabajado con ellos y con Aptim también estamos integrando nuestra solución. Proveen la capacidad de poder escalar de manera rápida y fácil una prueba de carga desde lo que es ejecutar, por ejemplo, JMeter desde su computadora a ejecutar en servidores en la nube, poder distribuir la carga y simular desde distintos puntos del mundo, etc. Entonces, Blazemeter también se para sobre software open source, como por ejemplo JMeter, y permite escalar en la nube nuestras pruebas de carga cuando necesitamos, por ejemplo, simular mayor cantidad de usuarios. Bien, un servicio en la nube que hoy está disponible. Muy bien, vayamos entonces ahora al segundo factor, que es la red. Y acá, cuando hablamos de red, es importante tener en cuenta cuáles son, digamos, las principales variables que existen en los distintos tipos de red. Y en principal, las dos cosas que uno puede mirar al evaluar cómo puede afectar la red a lo que es la experiencia, digamos, del usuario usando nuestra aplicación, es la latencia y el ancho de banda de la red. ¿Qué es la latencia? La latencia es el tiempo que transcurre al enviar información a través de la red. Es una medida que se mide en milisegundos. Y por otro lado está el ancho de banda, que es la capacidad máxima, o sea, la cantidad de datos que se pueden transmitir a través de esa red, que en general se mide en bits por segundo o en múltiplos de bits por segundo. ¿Cuál sería una red ideal o qué sería lo ideal? Bueno, cuanto más baja latencia, mejor, o sea, más rápido se transmite información, y cuanto mayor ancho de banda, mejor, porque podemos transmitir más información en el mismo tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que el desempeño de nuestra app o la performance de nuestra app puede variar dependiendo de si nuestro usuario se está conectando a una red 3G o a una red 4G. Y la realidad es que está fuera de nuestro control. ¿Por qué? Porque depende literalmente del usuario en qué país se encuentra, qué tan bueno, digamos, es la red a la cual está conectando y demás. Pero nosotros, como testers y desarrolladores, podemos incluir o simular distintos tipos de redes cuando estemos haciendo una prueba de carga, por ejemplo, y ver, bueno, qué impacto tiene eso en los tiempos de respuesta del lado del servidor. Entonces, son escenarios que son súper interesantes de poder pensarlos e incluirlo en nuestras pruebas. Y al mismo tiempo, como lo podemos hacer del lado, digamos, del servidor, en una simulación de carga, podremos hacer lo mismo al realizar pruebas de performance del lado del cliente. Si nosotros utilizamos dispositivos reales y variamos el tipo de red al que se conecta cada dispositivo, podríamos también ver cómo afecta eso a la experiencia del usuario. Entonces, la red es algo importante que tenemos que tener en cuenta que es uno de los factores que afectan el desempeño de una aplicación
y por más que uno pueda pensar que es algo que está fuera del control del desarrollador de la app o del equipo que está detrás de la app, sí es algo que nosotros podríamos incorporar en nuestras pruebas a través de simulaciones, que existen también herramientas para esto, y poder evaluar cómo afecta la performance y el comportamiento de nuestra aplicación. ¿Bien? Bueno, esta ya me da entrada a lo que son las pruebas de performance del lado del cliente, que es lo que voy a ahondar un poquito más hoy y algo que hemos estado trabajando bastante dentro de mi startup Apteam. Y antes de contarles específicamente qué cosas, digamos, se pueden mirar del lado del cliente, he estado hablando bastante últimamente con muchas empresas y usuarios para entender también por qué es interesante enfocarse específicamente en lo que es performance del lado del cliente. Y ya hablamos de que la performance de una app está relacionada directamente a la experiencia de usuario y realmente es algo crítico que cualquier equipo de desarrollo de aplicaciones móviles debe integrar en su ciclo de pruebas. En particular, hay muchos cambios que se han dado en los últimos años que ha hecho que los usuarios cada vez estén más intolerantes. Y eso, lamentablemente, es algo que tenemos que lidiar. Incluso creo que cada uno personalmente puede hacer un análisis y ver cómo responde frente a aplicaciones que andan lento y si su umbral de frustración realmente ha subido o no. Hay muchos estudios al respecto, yo aquí les puse algunos números para también que tengan una idea de realmente la importancia pensando en el usuario final. Y la realidad es que los usuarios, la mayor parte de los usuarios, más de la mitad, van a abandonar una app, la van a dejar de usar si identifican que tiene fallas de performance, que puede ser, por ejemplo, que la aplicación anda muy lenta, que demora en cargar, o que la aplicación crasheó y se me cerró. Y por otro lado, sabemos de que en los últimos años, y específicamente otro estudio que hicieron el año pasado, dice que el 70%, que digamos casi tres cuartos de todos los usuarios de aplicaciones móviles dicen ser menos tolerantes. O sea que lo que hace unos años capaz que era aceptable, un tiempo de respuesta aceptable, por ejemplo, del tiempo que demora en iniciarse una app, hoy en día eso es incluso, son más exigentes los usuarios. Y eso como desarrolladores tenemos que ser conscientes de que ya el estándar de calidad está cada vez más alto y nos están comparando nuestra aplicación con otras aplicaciones que están instaladas en el mismo dispositivo. Entonces tenemos incluso que competir con otras aplicaciones, por más que sean, digamos, en otros rubros, que tengan otros tipos de funcionalidades, el usuario en sí está interactuando con nuestra aplicación al mismo tiempo que capaz que está interactuando con otras. Entonces esperaría que la experiencia sea similar. Y por otro lado, si pensamos en sí en el negocio y en la empresa más allá de solo el equipo de desarrollo y el equipo de tecnología, muchas empresas han apostado a aplicaciones móviles como uno de los canales digitales para poder llegar a sus clientes y a sus usuarios finales. Entonces, el lograr una muy buena experiencia de usuario logra, por un lado, fidelizar clientes, o sea, tener, digamos, usar, por ejemplo, el boca a boca, en caso de ser alguna aplicación que sea enfocada en consumidores, realmente que tengan una gran experiencia y que luego la compartan en las redes y que sigan usando la aplicación y que inviten amigos y demás. Y por otro lado, si nuestra aplicación además tiene funcionalidades donde pueden realizar compras o alguna forma, digamos, de monetizarlo, obviamente que va a ayudar a aumentar los ingresos siempre y cuando tengamos una aplicación que cumpla con los requisitos mínimos que los usuarios están esperando de nosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que en los últimos años ha cambiado mucho cómo un usuario interactúa y qué espera el usuario de las aplicaciones que hoy en día tiene instaladas en sus celulares, que además cada mes o cada 2 semanas espera que actualicemos y que la mejoremos. Entonces, esto es algo importante a tener en cuenta a la hora de hacer pruebas, saber de que tenemos un umbral
y un estándar bastante más alto cada año que pasa y tenemos que mejorar en esto. Para darles también una idea de un poco también el costo que tiene el hecho de la performance de una aplicación y por qué es algo tan crítico. En este caso, yo puse un testimonio que fue una conversación personal que tuve con el líder de un equipo mobile de una empresa súper importante en el rubro de transporte. Él lo que me comentaba es lo siguiente, me decía, mira Sofía, nosotros medimos todo desde lo que es el ciclo de desarrollo hasta lo que sucede en producción. Y sabemos que cada año, en un año, estamos perdiendo 100 millones de dólares debido a dos cosas. Crashes que tiene la aplicación en producción y que los usuarios experimentan, y pantallas de la app que quedan frisadas, pantallas que no responden. Y que este tipo de problemas son cosas que no están siendo hoy en día capturadas por lo que es nuestra suite de test automatizados, que está muy enfocada en repetir casos de test funcionales y que este tipo de problemas están llegando a nuestros usuarios finales y nosotros por culpa de estos problemas estamos perdiendo 100 millones de dólares por año. O sea que es un problemón para ellos y por eso también es que muchas empresas, cuanto más entienden del impacto que tiene este tipo de problemas en la experiencia de usuario y al fin del día en lo que es la facturación, digamos, para la empresa, más importancia o un caso más importante tienen para presentar a capaz que a los que toman decisiones en cuanto a qué tipo de herramientas usar, qué tipo de perfiles tenemos que, por ejemplo, capacitar en el equipo para que puedan prestar la atención a este tipo de factores de calidad que obviamente afectan al usuario final. Entonces hay, digamos, una necesidad concreta y hay una importancia que cada vez más las empresas le están dando a la performance del lado de la aplicación. Y todos estarán, digamos, ya súper familiarizados con la cantidad de dispositivos que hay en el mercado. Y es por eso que el tener solo en cuenta al probar el comportamiento de una aplicación, el aspecto funcional no es suficiente para asegurar una buena calidad o una buena experiencia para los usuarios. Y es por esto que las pruebas de performance son esenciales, son cruciales. Yo creo que de acá a poco tiempo van a ser casi que un must en todos los planes de prueba que se desarrollen y es súper importante para aplicaciones móviles. ¿Por qué es súper importante para aplicaciones móviles? Más incluso que para aplicaciones web. Y la realidad es esa, al tener tantos dispositivos en el mercado, cada uno tiene su sistema operativo, su hardware, etcétera, asegurarnos que nuestra aplicación funcione de la manera esperada en cada dispositivo se hace cada vez más difícil, porque cada año se liberan nuevos dispositivos. Entonces yo como equipo de testing o equipo de desarrollo, cada año voy a tener que incrementar, digamos, la cantidad de pruebas que hago para poder cubrir los dispositivos nuevos y además los anteriores que probablemente tengan muchos usuarios que aún siguen utilizándolos. Entonces tenemos, digamos, que buscar formas de poder testear en la mayor cantidad de dispositivos o tener un cubrimiento suficiente sin tener que, digamos, aumentar muchísimo los costos. Y eso es un poco lo que les voy a estar también contando más adelante. Entonces, para darles ideas así en números clarísimas, aquí se da una gráfica que es de hace 7 años hasta ahora, hasta el año pasado, 2019, sobre las versiones de Android que se fueron liberando cada año. Entonces, aquí podemos ver, en el 2013, para poder tener un cubrimiento aproximadamente del 70% del mercado, alcanzaba a comprobar nuestra aplicación en 2 sistemas operativos. Bien. Y si vamos rápidamente hacia lo que es el 2019, que es el año pasado, ese mismo cubrimiento, o sea, para lograr cubrir con nuestras pruebas un 70% del mercado actual, tenemos que hacer pruebas en al menos 6 sistemas operativos distintos de Android. Específicamente, si vemos más en detalle cómo se distribuye hoy en día en el mercado los distintos sistemas operativos que Android fue liberando, tendríamos que cubrir desde el Lollipop 5.0 hasta el Pie 9 para tener apenas un 70%.
que obviamente es súper importante tener en cuenta cuáles son los sistemas operativos que nuestros usuarios ya están utilizando. Si ya tenemos esa información en producción, yo siempre recomiendo sacar los datos de ahí. Pero esto para que se den una idea de que realmente lo que se conoce como la fragmentación de dispositivos en Android es enorme y en los últimos 7 años ha incrementado muchísimo la cantidad de dispositivos distintos y versiones de Android y realmente se hace más difícil para nosotros los testers lograr cubrir o mantener, digamos, los niveles de cubrimiento que teníamos 7 años atrás. Y por esto es importante tener en cuenta que esto, el dispositivo donde está ejecutándose en nuestra aplicación y afecta a lo que es la experiencia de usuario y tenemos que lograr tener un cubrimiento de dispositivos reales, que sean dispositivos físicos, porque ahí también es donde se prueba realmente la experiencia del usuario. ¿Y qué pasa en el caso de iOS? Y bueno, los desarrolladores de iOS la tienen un poco más fácil, ya que la plataforma tiene menos variedad de ambos sistemas operativos y dispositivos. Para poder cubrir, por ejemplo, ese mismo 70% en Android, en iOS es mucho más fácil. Tenemos en iPhone, hoy en día, el 77% de los usuarios están ya en la última versión de iOS, que es la 13. Para iPad, muy similar. Entonces, aquí por más, digamos, de que existe igual 2 o 3 versiones de sistemas operativos en el mercado, se hace mucho más fácil evaluar y poder probar el comportamiento de nuestra aplicación en el sistema operativo más utilizado por nuestros usuarios. ¿Bien? Pero aún así, igual tenemos que hacer pruebas y considerarlos dentro de lo que son las pruebas de performance. Bien, entonces, ahora que sabemos, o al menos les conté lo que yo pienso de por qué es importante medir la performance del lado del cliente y prestar la atención a la hora nosotros de definir qué pruebas hacer. ¿Qué tipo de métricas podemos sacar y qué nos interesa medir en esta parte, digamos, de lo que son los factores que afectan la performance? Y por otro lado, ¿qué tipo de problemas vamos a lograr identificar al medir, digamos, en esta parte? Y yo acá lo que hice fue dividirlo en 4 grandes áreas. Obviamente que hay más cosas que podemos medir. La idea de hoy mía es hacer una introducción a lo que son pruebas de performance y específicamente pruebas de performance del lado del cliente. Y bueno, y aquí en las 4 áreas que les marqué, por un lado está todo lo que son usos de recursos del dispositivo. Nosotros tenemos que pensar que nuestra aplicación móvil, cuando está ejecutándose en un dispositivo, está compartiendo recursos con otros servicios y otras aplicaciones que están ejecutándose en el mismo dispositivo. Por eso es muy importante poder medir cómo nuestra aplicación usa estos recursos y ver obviamente si hay algo que se está usando en exceso o qué digamos, oportunidades de mejora hay. ¿Qué tipo de recursos podemos medir? Por ejemplo, el uso de CPU, el uso de memoria que hace nuestra aplicación, que obviamente la memoria varía muchísimo del dispositivo en el que se ejecute, los datos que se envían, la cantidad de datos que se envían y se reciben desde la aplicación, que se miden en kbytes, y también, por ejemplo, el uso de batería, que es algo súper importante que muchos usuarios, al ver, digamos, que una aplicación usa mucha batería y les va bajando, digamos, las rayitas, la dejan de usar, no hay vuelta atrás. Entonces es importante tener en cuenta que tenemos que medir esto y entender cómo nuestra aplicación se está comportando. Por otro lado está lo que es el rendering o el dibujado en pantalla. Aquí también hay varias métricas que podemos considerar, por ejemplo, el tiempo de rendering que se mide en milisegundos, los frames por segundo, que esto es bastante importante para nosotros lograr lo que sería como un renderizado fluido, que es aproximadamente 60 frames por segundo, es lo que todos buscan. Nosotros necesitaríamos que cada frame se pueda completar en menos de 16 milisegundos. Y esto obviamente varía muchísimo si nosotros estamos desarrollando una app que es, por ejemplo, un videojuego o una app que tiene muy pocos gráficos. Pero tenemos que tener en cuenta cuáles son los estándares o las buenas prácticas de la industria. ¿Para qué? Para que nuestra aplicación no genere, por ejemplo, una disrupción en una animación y que quede friseada, ¿no? Que quede congelada la pantalla.
Entonces tenemos que tener en cuenta cómo se dibujan los distintos frames en la pantalla de nuestra aplicación. Y por otro lado, si tenemos un dibujado excesivo, digamos, si muchas veces estamos digamos, todo el tiempo dibujando que se conoce en la pantalla, esto requiere y usa muchísima CPU o GPU, y esto obviamente causa un gasto excesivo de batería. Entonces tampoco podemos irnos al otro extremo. Entonces, este tipo de métricas a la hora del dibujado es importante para entender eso, realmente cómo se muestra cada una de las pantallas y no afectar, digamos, la experiencia de usuario para que sea digamos, un renderizado, un dibujado fluido a medida que va navegando nuestra aplicación. De nuevo, los números dependen mucho del tipo de aplicación, pero esperaríamos estar, digamos, en 60 frames por segundo. Luego está todo lo que son errores. Errores pueden ser excepciones de la aplicación, se quiere acceder a un método que no es válido, o puede crashear también por distintos motivos relacionados incluso a veces a problemas en el uso de recursos. O en el caso de Android específicamente está lo que se conoce como ANRs o Application Not Responding, que básicamente cuando una aplicación deja de responder es cuando se nos muestra al usuario ese mensaje que puede ser si desea esperar o si ya quiere cerrar la aplicación. Y en general esto se debe a que hay ciertos eventos que si no se terminan de ejecutar en un tiempo determinado, por ejemplo, yo hago clic en un botón o hago un touch en la pantalla y no se obtiene respuesta de ese evento de input en 5 segundos, ahí ya nuestra aplicación Android nos va a mandar el mensajito para ver que si quiero esperar o quiero cerrarla. Esto es una ANR y son cosas, digamos, que nos interesaría poder capturar si se dan en nuestra aplicación en algún momento. Y por último, que eso también es un área súper interesante para evaluar y para también ir mejorando en cómo lo medimos, son los tiempos de respuesta del lado, obviamente, del cliente. Y aquí en realidad nosotros pensamos tiempo de respuesta de transacciones. Pueden ser tiempo de respuesta de eventos. Por ejemplo, yo me interesaría medir el tiempo que demora un login en hacerse desde el momento que yo ingreso mis datos hasta que hago clic en login o acceder y, digamos, me queda visible la siguiente pantalla. Eso es, si uno piensa en el tiempo que demora esa acción, obviamente involucra tiempo de respuestas que no es solo lo que sería el dibujado en pantalla. Involucra, por ejemplo, el tiempo de respuesta del servidor, que eso se puede medir con herramientas, por ejemplo, un proxy. El tiempo de respuesta si es que hay un acceso a la base de datos, que sería el tiempo de una SQL, agregando la latencia que nos da la red y luego también el dibujado de pantalla. Entonces, el tiempo de respuesta que lleva, por ejemplo, realizar un login, por más que lo podemos medir del lado del cliente, luego a la hora de hacer optimizaciones o de entender por qué ese tiempo es tan alto, tenemos que ir más en el detalle de las distintas partes que interactúan para yo poder obtener una respuesta y luego dibujarla en la pantalla. Entonces es un poco más complejo, pero es algo que nos puede interesar mucho poder medir en el tiempo y evaluar desde el punto de vista del usuario. Y por último está el startup time de la app, que sería el tiempo que demora una aplicación en iniciarse la primera vez que la abro. Y bueno, y eso ya hay también en la industria bastante documentación y investigación al respecto, que se dice que, bueno, la mayor parte de los usuarios espera que una app cargue en menos de 3 segundos. Y si no carga, si demora más, literalmente abandonan la aplicación, la cierro, la abren de nuevo, si no funciona, ya está. No, digamos, no tenemos muchas opciones. Entonces, el Startup Time también es una métrica súper importante medir. Muchos desarrolladores la tienen también incorporada en una de sus KPIs para ver cómo va evolucionando en el tiempo y también, obviamente, cómo se puede hacer para optimizar. ¿Bien? Así que bueno, esto es un panorama de qué tipo de métricas nosotros podemos capturar y medir del lado del cliente, del lado de la aplicación ejecutándose en el dispositivo. ¿Bien? Y ahora pasemos a qué tipo de problemas podemos detectar. Como decía, obviamente crashes es una. Cuando nos salta un mensaje de que la aplicación dejó de funcionar, podemos capturar una excepción
y entender también a qué se debe esa excepción. Podemos detectar lo que son leaks de memoria. Un leak de memoria se da cuando una aplicación no libera bien la memoria que utiliza. Entonces nosotros, si queremos medir cómo es el uso de memoria a lo largo del tiempo de nuestra aplicación, y vemos una gráfica como la que muestra aquí de ejemplo, nosotros vemos de que la aplicación, la memoria, digamos, que usa la aplicación va en aumento en la gráfica hasta que va a llegar a cierto punto en el cual no va a quedar más memoria disponible en el dispositivo en el que está ejecutándose y la aplicación probablemente vaya a crashear. Entonces, eso es algo que nosotros podríamos detectar de cómo es el manejo de memoria de nuestra aplicación y que eso provoque luego un crash, que se cierre, etc. Y otro de los problemas que podemos identificar también para darles ejemplos, hay muchos más, es por ejemplo una pantalla que se congela, una pantalla que queda, que no responde al usuario. Esto se puede dar por distintas razones, puede ser por ejemplo tiempos de dibujado, tiempos de renderizado muy altos y problemas a la hora también de mostrar en pantalla y cómo manejamos, qué tan rápido digamos, se va dibujando cada frame. De nuevo, hay más problemas, les quería dar 3 más o menos que abarquen áreas que les charlé, pero como verán en realidad son problemas que todos hemos experimentado y que muchas veces son difíciles de identificar, de capturar y además luego analizar. Bien. Y les voy a contar un poco qué herramientas hay para lo que es testear, digamos, la performance del lado del cliente. Y depende mucho qué tipo de aplicación es la que queremos probar. Yo en la presentación esta, incluso en las métricas y en qué podemos medir, lo pensé o me enfoqué más bien en lo que son aplicaciones móviles nativas, que serían aplicaciones Android y aplicaciones iOS. Pero hay herramientas para aplicaciones que sean web, pero que se ejecuten en dispositivos móviles. Por ejemplo, aplicaciones que yo abro el navegador en mi celular e interactúo con la aplicación. Y estas herramientas nos ayudan a medir, por ejemplo, qué tan rápido se carga cierta página en el dispositivo móvil. De las que tengo aquí que les presento está PageSpeed, que es una herramienta de Google, probablemente muchos la conozcan. Está Wiselow, que es una herramienta open source, similar a PageSpeed. Y luego también podemos pensar en herramientas de APM, que son herramientas de Application Performance Management, que nos ayudan a medir, obviamente, cómo carga la página, nos ofrecen tips de cómo optimizarlo. Por ejemplo, nos pueden decir cómo podemos cargar de manera mejor los recursos JavaScript en nuestra aplicación, qué política de caché podemos implementar, entre otras sugerencias. Así que si nosotros estamos pensando en una aplicación web que queremos testearla en dispositivos móviles, estas serían las herramientas que nos van a ayudar a ver cómo se comporta, qué tan rápido se carga y bueno, y qué mejoras podríamos hacer del lado del cliente. Y para lo que son las aplicaciones nativas, Android y iOS, tenemos herramientas que son más bien herramientas de profiling que vienen ya incorporadas en los ambientes de desarrollo para ambas plataformas. Entonces, para aplicaciones Android, desarrollamos en Android Studio y tenemos herramientas de Android Studio para hacer profiling y evaluar, por ejemplo, el uso de recursos de nuestra aplicación. Y por otro lado, en el caso de iOS, tenemos Instruments, que viene dentro de lo que es Xcode, que es el ambiente de desarrollo para iOS, que también nos permite capturar métricas de performance de las que mencioné antes. Y estas herramientas son de gran ayuda cuando queremos hacer, por ejemplo, debugging de una aplicación y encontrar la raíz de problemas de performance que identificamos. Bien. Y bueno, por último, Aptim. Que Aptim entra, digamos, dentro de la categoría de herramientas para medir performance de aplicaciones nativas, y es un poco lo que les quiero mostrar también hoy en una demo, que es una herramienta nueva. Como les comentaba, estuvimos desarrollándola con nuestro equipo en Aptim del año pasado. El mes pasado salimos de lo que era la beta privada con un producto que es el primer producto que sacamos al mercado, que se llama Aptim Desktop, y que es una aplicación, digamos, de escritorio. Y con Aptim Desktop lo que queremos es capturar información del lado, digamos, permite capturar información del lado del cliente, información de performance,
Y lo que queremos es democratizar el acceso a esta información de performance de aplicaciones móviles, permitiendo que cualquier persona en el equipo, tanto de desarrollo como de testing, pueda realizar este tipo de pruebas y capturar las métricas que yo les mencioné anteriormente de manera fácil, de manera rápida, y que además solo con instalar una herramienta puedan testear tanto aplicaciones iOS como aplicaciones Android. Entonces queremos hacer que sea súper fácil para cualquier equipo de desarrollo o testing de aplicaciones móviles el incorporar este tipo de pruebas en su ciclo de desarrollo, en sus sprints, ya sea en Agile, y que no requiera realmente mayor esfuerzo a la hora de utilizarlo. Así que les voy a hacer una breve demo de lo que es la herramienta, y obviamente luego de este webinar, los que capaz que todavía no han ido a nuestro sitio web, pueden ir al sitio web de Aptim, descargársela, es gratuita, así que bueno, los invito luego a hacerla si les interesa y nos den feedback. Así que ahora voy a minimizar mi presentación y les voy a compartir, a ver si tengo acá, les voy a compartir mi pantalla de escritorio, así pueden ver. Bien. Y voy a hacer una cosa más, así les muestro también mi celular. Yo aquí tengo a mi derecha, en mi pantalla, tengo un emulador Android. Como les comenté, no les recomendaría probar en emuladores, sino en dispositivos reales. ¿Por qué? Principalmente porque todo lo que refiere a la performance es muy distinto si se prueba en un emulador que simula el hardware. Entonces es súper importante que lo hagan con dispositivos reales. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo mi celular. Este es un iPhone que lo tengo conectado a mi computadora. Y aquí tengo este emulador Android, que es el que voy a utilizar para la demo. Lo que le quiero mostrar con estos dos celulares es que yo desde Aptim, que es esta aplicación de escritorio, esta es, digamos, la home. Una vez que se loguean, se instalan dependencias automáticamente y ustedes acceden a el home. Puedo comenzar un test nuevo, que es lo que les voy a mostrar hoy. Y yo aquí voy a ver que automáticamente Aptiv me identifica que tengo dos dispositivos conectados. Un iPhone, y bueno, en este caso es un generic custom phone, que básicamente es una versión de Android. Incluso voy a abrir otro que tengo acá, que es un Google Pixel. Si les muestro un dispositivo real, por más de que sea emulado. Y yo aquí podría elegir si quiero probar, digamos, una aplicación iOS o si quiero probar una aplicación en Android. Bien, así que aquí tengo nuevamente esto lo voy a cerrar, yo voy a usar esta. Tengo mi Google Pixel conectado. Yo voy a hacerle acá de nuevo buscar, así me identifica el Google Pixel. Vamos para atrás. Bueno. Siempre las demos tienen... Voy a iniciarlo de nuevo, por las dudas, que ya queda algo mal. Y les muestro en Android que es bastante más rápido. Y luego, digamos, el mismo reporte, todo igual, lo pueden obtener también para aplicaciones iOS, si las tienen. Bueno, ahí está comenzando, a ver si me identifica. Ahí está, bien. Bueno, entonces elijo mi Google Pixel. Aquí se me listan todas las aplicaciones que yo tengo en mi celular. Estoy mirando hacia allá porque tengo otra pantalla. Y bueno, voy a elegir una aplicación, la que yo quiero testear. En este caso es una aplicación de e-commerce. Fue un cliente nuestro en Abstracta en el pasado, es una empresa bastante conocida en Estados Unidos. Y bueno, voy a elegir aquí qué tipo de test quiero hacer. Como verán, a mi izquierda tengo un bot test, que es algo que estamos trabajando ya hace tiempo en Aptim. ¿Cuál es la idea del bot test? Que de manera automática, de manera autónoma, sin tener que hacer ningún script, ni sin tener que hacer un testing manual, yo pueda dejar que el bot explore mi aplicación
y me identifique crashes, me identifique NRs, problema de performance, etc. Eso es algo que estamos trabajando, que digamos, estamos mejorando un producto que teníamos antes, dándole mayor inteligencia, y eso es algo que vamos a tener incorporado en Aptim en el futuro. Por el momento tenemos la opción de que al hacer un test exploratorio, o sea, yo manualmente testear mi aplicación, puedo usar Aptim y que Aptim me vaya recolectando datos, ¿bien? Entonces yo acá voy a hacer rapidito, voy a poner acá demo a mi test de 10 minutos. Y lo que va a suceder ahora es que Aptim se va a conectar al dispositivo y va a iniciar la aplicación que yo elegí automáticamente. Y una vez que quede disponible, yo ya puedo interactuar con la aplicación. Ahí se está abriendo la aplicación de Real, que es la que yo elegí. Y yo aquí puedo ya empezar a hacer, digamos, mi caso de prueba, lo que sea que tenía planificado o no, capaz que es realmente un test exploratorio. Y en cualquier momento que yo identifique un bug, yo por ejemplo le voy a mostrar, acá voy a hacer clic en una de las categorías, por ejemplo acá en este producto. Imagínense, yo detecté un bug que la imagen no se ve bien, yo en Aptim voy y le pongo report bug. Puede ser incluso un bug funcional, cualquier cosa que yo vea que es algo que esté mal. Le voy a poner un título, le voy a poner imagen, no se ve bien. Le puedo poner la descripción de los pasos, elegir imagen, copas, etcétera. Le puedo poner algún tag que yo quiera, puedo adjuntar un video. El video lo que grabó, digamos, es desde el momento que inicié la prueba hasta el momento que yo di clic en reportar bug. Puedo también cambiarle el tiempo que elijo yo, que quiero grabar, en el caso de que sea una prueba más larga. Y luego adjunto automáticamente el screenshot. El screenshot de la pantalla en el momento que yo hice clic en reportar bug. También tengo aquí opciones para marcar si quiero especificar qué es lo que está mal. Luego le doy continuar y yo puedo seguir haciendo mi test exploratorio. Este bug ya se agregó y en cualquier momento también si tengo, por ejemplo, ideas o riesgos que identifiqué, digamos, puedo también tomar alguna nota y guardarlo, agregar el screenshot y demás. Bien. Yo aquí voy a ya hacer el terminar sesión. Básicamente esto lo que hace es finaliza mi prueba y lo que está sucediendo ahora es que nosotros desde Aptim capturamos toda la información de lo que fue el comportamiento, todas estas métricas que les conté antes, de toda la prueba que yo hice, y se me va a generar dos reportes. Un reporte que es el reporte de sesión, que es el reporte que va a tener toda la información de performance de toda la prueba que hice. Y por otro lado, voy a tener específicamente los reportes, si es que yo, digamos, generé alguno de bugs que haya identificado, y esos bugs, además, les voy a mostrar, tengo la opción desde Aptim de publicarlos a Jira. O sea que si usan Jira para backtracking o issue tracking, directamente desde Aptim pueden reportarlo. Yo aquí voy a ir a publicarlo. Esto básicamente lo que hace es subir el reporte a la nube para yo después publicarlo en Jira. Y mientras tanto, le voy a mostrar el reporte local. Todos los reportes de Aptim por defecto se van a guardar localmente en su computadora. O sea, ustedes no están obligados a subirlos a ningún lado. Les damos la opción de publicarlos en el caso de que quieran compartir un link y que otra persona del equipo acceda al reporte. Entonces, el reporte de Aptim tiene, digamos, mucha información. No voy a entrar en detalle hoy de cada una de las métricas, pero sí para darles una idea de qué información ustedes podrían llegar a obtener al usar Aptim en sus pruebas exploratorias. Tenemos por un lado todo lo que es experiencia de usuario. Experiencia de usuario nosotros consideramos temas de rendering, renderizado, digamos, dibujado en la pantalla, cantidad de controles, los layouts, etcétera. Distintas áreas que analizamos y las metemos dentro de la categoría User Experience y les indicamos cuando hay un número que supera lo que está definido como buenas prácticas, tanto por Google como por Apple, y le mostramos un warning, que puede ser un amarillo si supera un límite inferior o un rojo en el caso que supere el límite superior. Bien, y esto nosotros lo hacemos para cada una de las métricas y la idea es poder ayudarlos a entender si es un problema, qué significa ese número, etc. Tenemos también lo que es uso de recursos, que esto es, como les comentaba, CPU, memoria
incluimos también threads, uso de batería, o sea, la cantidad de hilos de la aplicación, uso de batería, etcétera. Y errores, que errores pueden ser excepciones, pueden ser ANRs y demás. Y aquí, por ejemplo, lo que me muestran en el resumen es que yo, por ejemplo, tuve un 30% en promedio de uso de batería, que mandé muchísimos datos y recibí datos. Esto de nuevo puede ser algo esperable o no, dependiendo de la aplicación, y que se detectaron 4 excepciones. Yo aquí puedo ir hacia abajo y ver el video de todo el test que hice, digamos, lo voy a acelerar para que vayan viendo. Luego tengo listado y todas las gráficas de los recursos, uso de recursos, por ejemplo, CPU. Esta es la gráfica de cómo fue el uso de CPU a lo largo de mi sesión. Los hilos de la aplicación. Bueno, memoria, que en el caso de memoria para Android hay distintos tipos de memoria que nos puede interesar analizar. Luego tengo la cantidad de datos que se enviaron y se recibieron a través de la red, incluso todas las direcciones a las cuales se llamaron. Temas de, por ejemplo, lo que les comentaba, frames per second, también todo a lo largo de la ejecución, dibujado en pantalla. Tenemos también datos que los ordenamos del que demoró más, o sea, del peor al mejor, en cuanto a consultas a la base de datos, que pueden exactamente qué consulta se hizo y el tiempo que demoró. Y por último, en la parte de recursos, tenemos, obviamente, que les comentaba, súper importante, el uso de batería, cómo consume batería la aplicación a lo largo, digamos, de lo que fue la sesión. Y para ir a más detalles, podemos entrar, por ejemplo, a la parte de errores, que habían detectado 4, y aquí podemos abrir un error específico y ver el detalle. Que el detalle obviamente nos va a ayudar a entender primero qué tipo de error es, qué tan importante es para el usuario, porque podemos incluso ver en qué momento sucedió y la pantalla en la que sucedió. Y además nos va a ayudar cuando tengamos que compartir con un compañero del equipo, con el desarrollador, etcétera, a darle más información del error. Más allá de capaz que dar el video, etcétera, podemos darle más detalles. Y por último, lo más importante también para aquella persona que vaya a entender también a qué se ven los errores, son todos los logs. Estos son los logs del dispositivo que nosotros capturamos y se los dejamos aquí disponibles para que cualquiera pueda venir y descargárselo, por ejemplo, de network, de CPU, errores y demás. Bien, así que este es el reporte típico de Aptim. La idea es hacer una mirada rápida. Lo que es el bug report es muy similar. Lo que tiene de diferente, digamos, es que le agregamos, obviamente específico al bug que reportamos, la descripción que yo puse, el nombre, el screenshot y el video para llegar, digamos, a ese report, a ese bug. Y yo puedo, una vez que lo tengo ya publicado en mi browser, básicamente es el link, lo puedo reportar a Jira. Y aquí yo chequeo, digamos, que yo ya tenga seteada mi cuenta en Jira, que yo ya lo hice previamente, así que me va a indicar dentro de lo que es mi proyecto, dentro de lo que es mi cuenta, perdón, qué proyectos puedo publicar yo mi bug, lo voy a publicar a este, y le voy a poner, bueno, que es un issue de tipo bug, voy a poner prioridad mediana y lo voy a publicar directo desde Aptim. Bien, y una vez que quede publicado, yo aquí ya puedo abrirlo directamente en Jira. A ver si se me abre ahí. Y les muestro cómo queda la información, digamos, que nosotros mandamos a Jira. Bueno, obviamente se ve el título del bug, la descripción, la aplicación, la versión que yo estaba probando, en qué dispositivo probé, y el link al detalle también del reporte de Aptim con toda la información de performance y obviamente el screenshot del bug adjunto. Bien, esto lo hicimos para que sea súper fácil desde Aptim incluso poder, digamos, reportar bugs en Jira si es que están usando ese backtrack. Bien, y bueno, voy a volver rápidamente ya para ir terminando, que quedan pocos minutos, a la presentación. Y lo último que les quería comentar, a ver si está cargando, es un poco aquí encontré un problema. ¿Cuándo comenzar a hacer este tipo de pruebas? Esa es la última pregunta o chapa que tenía para compartirles. Ahora lo tengo por acá. A ver ahí. Si no, lo dejo así minimizado, capaz mejor.
Bueno, se quedó trancado. Lo último que tenía para comentarles, y ya me quedo con esta imagen, es ¿cuándo comenzar a hacer estas pruebas de performance? ¿En qué momento conviene, digamos, empezar a medir este tipo de cosas? La respuesta es lo antes posible. ¿Y por qué lo antes posible? Una vez que ya tengan la primera versión de su aplicación, la versión 0.0.1, empaquetada, ustedes ya pueden empezar a usar herramientas como Aptim o cualquiera de las herramientas de profiling que les comenté antes. La idea es que puedan primero empezar a familiarizarse con estas métricas, que obviamente no es algo que todos manejamos diariamente, pero sí es algo que podemos ir de a poco acostumbrándonos y obviamente ir midiendo en el tiempo también cómo van evolucionando. Y es importante tener medidas ya de la versión primera que podemos, digamos, liberar. Por otro lado, es importante para poder detectar cuando yo hago un cambio en la aplicación y tengo una versión nueva, detectar si hay una regresión, o sea, si hay algo que afectó cierta métrica de performance, que eso obviamente al final del día va a llegar a afectar al usuario. Entonces puedo fácilmente ir comparando distintas versiones de mi aplicación, incluso nosotros tenemos una funcionalidad para comparar dos versiones y ver cómo varió la performance. Y por otro lado, el evitar también de que nuevos problemas de performance lleguen a manos de los usuarios, ¿no? Entonces, la pregunta de cuándo empezar a hacer este tipo de pruebas, lo ideal es poder incorporarlo dentro del ciclo de pruebas desde el día 1, para nosotros con el tiempo ir reevaluando cómo va evolucionando y siempre teniendo en cuenta que lo más importante es mantener la experiencia de usuario y no, digamos, liberar nuevas versiones con nuevos problemas de performance, ¿no? Así que voy a ver si puedo cargar mi presentación, a ver si llego al final, me parece que sí. Ya para ir cerrando, bueno, obviamente esta es la última que tenía pronta. Y bueno, ya la pasamos a los pocos minutos que tenemos de preguntas y si no nos da el tiempo, podemos igual después, con gusto, responderlas por mail o en un blog post. Muchas gracias, Sofi. Excelente ahí la charla. Y bueno, sí, tenemos unas cuantas preguntas que se animaron acá a dejarnos. Vamos a intentar responder algunas en el tiempo que nos queda. Primero, My Life, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, perdón, Mike, ahí nos escribe, no habla mucho español. Mike es un speaker internacional. No sé, Sofi, si vos lo conocés, viene acá a apoyarnos y bueno, nos felicitamos por la webinar. Apreciamos muchísimo, Mike, tu tiempo y el de todos los que se han sumado, han estado con nosotros hasta esta hora. Y bueno, también acá tenemos a Gustavo, que nos pregunta si tendremos próximamente alguna versión de Aptim para Linux. ¿Está dentro del scope? ¿Tienen pensado? Sí, tenemos varios pedidos de usuarios para Linux. Sabemos, digamos, de que en algún momento tarde o temprano lo vamos a tener disponible. La realidad es que hoy estamos todavía en beta, lo cual significa que estamos tratando de enfocarnos en Mac y en Windows y que nuestro producto funcione sin problemas, sin bugs, y seguramente una vez que pasemos esa primera etapa de la beta en estas dos plataformas, podremos tener una versión para Linux. Así que sí está planificado tenerlo a futuro. Buenísimo. Buenas noticias ahí, Gustavo. Bueno, acá Guzmán nos comenta que muy buen diseño que tiene la aplicación, que además de la performance se nota el trabajo en los detalles, la cantidad de información que devuelve y cómo la presenta. Es decir, acá va la pregunta de Guzmán. ¿Se puede editar desde Aptim la forma en la que se importa el back a Jira? Es decir, a eso se refiere, a con título que se genera, información que importa el ticket, ¿es editable o se importa, es decir, hoy como mismo vos mostraste ahí en la presentación de la demo? Bien, buenísima la pregunta. Hoy en día, el único momento en el cual uno puede editarlo es a la hora de reportar el bug en Aptim. Luego nosotros, la información que el tester ingresó o el desarrollador ingresó, automáticamente lo enviamos en Jira. Luego, obviamente, en Jira sí se puede editar, pero es algo interesante para tener en cuenta de que podemos permitirle, si se quiere, después de que se genere el reporte, editarlo, que entiendo es un poco lo que buscarían. Bien. Bien, acá Fernando nos pregunta si Aptim tiene algún costo. ¿Aptim tiene algún costo? Bien, buena pregunta, Fernando. Mira, la herramienta que yo les mostré hoy, que es la primera que liberamos, que les digo se llama Aptim Desktop, no tiene costo, es una herramienta gratuita.
No va a tener costo tampoco en el futuro cercano. ¿Cuál es nuestra idea? Como les comentaba, queremos democratizar esta información. Queremos que todos los testers, todos los desarrolladores tengan una herramienta fácil para cuanto antes empiecen a capturar métrica de performance y puedan ir mejorando la calidad y la experiencia de usuario de esa aplicación. Entonces, lo que yo les mostré hoy es gratuito hoy y va a continuar siendo gratuito. Justo la semana que viene o la siguiente vamos a estar incluso liberando otra parte del producto Aptim, que eso sí ya está pensado para equipos que tengan capaz que más necesidades y más necesidad de colaboración, y ahí sí probablemente haya una licencia paga, pero la idea es no restringir el uso de Aptim Desktop para que todos la puedan usar. Excelente. Acá Walter nos pregunta, ¿en cuánto tiempo tienen pensado que funcione el bot? Es decir, ¿tienen alguna fecha de estimación para que salga o no lo tienen aún Es una buena previsto? pregunta, sí, tenemos fecha de estimación. Lo que no me gusta dar fechas es para crear falsas expectativas, porque todo depende también de qué tan bueno sea el bot. Y a nosotros eso nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho porque ya tenemos experiencia en el pasado de lograr hacer bots que sean 3 veces mejores a lo que es un bot dummy o un bot como si fuese un monkey testing. Y ya conseguimos eso, pero queremos hacerlo 10 veces mejor. Entonces, para realmente evaluar que sea 10 veces mejor de lo que ya tenemos nosotros y lo que ya existe, puede que nos lleve 6 meses, como planificamos, o puede que realmente nos lleve un año. Depende mucho de ciertas áreas que tenemos que resolver previamente. Por ejemplo, los datos que consume el bot para poder tomar decisiones. Entonces, en esas cosas estamos trabajando hoy, que esos datos son datos que tomamos de distintas partes del ciclo de desarrollo. Y bueno, y una vez que superemos esa etapa, vamos a tener como más claro la fecha de release, pero no queremos tampoco sacar el bot, digamos, de manera temprana, sin realmente ver que sea bueno identificando estos problemas de manera autónoma. Aquí Ilsa nos pregunta si ya tiene una herramienta paga, y ahí vos estuviste aclarando esto, y si se puede instalar de forma local. Exacto, se instala de forma local. Es la característica que tiene Aptim, es que en realidad uno se la descarga, digamos, de nuestro sitio web, pero puede perfectamente ejecutar todo de manera local en su computadora. Damos la opción de publicar a Jira y damos la opción de generar un reporte, digamos, publicarlo y poder compartir un link para que sea un reporte que accedan otros. Pero uno se lo descarga, se lo instala de manera local. Hoy en día soportamos Windows y Mac, y luego ya ejecuta las pruebas con sus propios dispositivos y puede, digamos, mantener todo guardado localmente. Esa es un poco la idea de esta herramienta que es Aptim Desktop. Excelente. Creo que por acá vamos cerrando. Nos quedan algunas preguntas, pero bueno, ya se nos están yendo los tiempos. Ahí Sofi después capaz nos puede dar respuesta a estas preguntas que nos quedaron de los que estuvieron participando. Si vos lo ves posible, ahí dejar esas respuestas. Y bueno, 1.000.000 de gracias, Sofi, por tu tiempo. Excelente la charla. Muchos comentaron acá felicitándote por la charla. Muy bien todo explicado y que todo se entendió a la perfección. Bueno, me alegro mucho, eso para mí es lo más importante, que hayan podido entender algo de todo lo que es la charla, y de nuevo sé que a veces son temas un poco nuevos y hasta parecen difíciles de entender, pero quiero que se queden con esa idea de que hay, digamos, distintos tipos de pruebas de performance que podemos hacer, y por qué yo creo que lo que es la performance del lado del cliente y de la aplicación es, Sí, es importante. Y bueno, y además eso, brindarles una herramienta que les permita poder capturar esta información, y con gusto, digamos, respondo a cualquier pregunta que haya quedado pendiente. Podemos mandar luego por mail o incluso hacer algún blog post en nuestro sitio web. Antes que me olvide, también lo último para compartirles es esto mismo. Si a ustedes les interesan mucho temas de performance, tanto en lo que es del lado del cliente como los otros tipos de pruebas de performance que yo les comenté antes, si entran al blog post de Aptim, pueden, digamos, ver algunos que estamos ya publicando, los primeros, pero hay algunos ya, que hacen también introducción a este tema. Y luego también el sitio de Abstracta. En el sitio de Abstracta, si van al blog, pueden filtrar por performance testing específicamente, y ahí les van a mostrar todos los blog posts que escribimos, compañeros, yo, etcétera, sobre este tema. Hay mucho material ahí, así que les recomiendo que vayan si les interesa.
Y uno, bueno, obviamente también les dejo mi contacto, mi mail, por cualquier duda, consulta que haya quedado pendiente de hoy, me pueden escribir directo. Excelente. Un millón de gracias, Sofi, por tu tiempo y bueno, a todos los que estuvieron hasta esta hora acá acompañándonos. Bueno, nos vemos en la próxima webinar y bueno, que tengan muy buenas noches todos. Muchas gracias, Sofi. Gracias a ti. Buenas noches para todos. Chao, chao.